Hoy volvemos a escuchar y analizar al maravilloso cantante brasilero Gabriel Henrique, esta vez cantando desde su automóvil la canción I Want to Know What Love Is de Mariah Carey, que dice de la siguiente manera. Bueno, ya arrancamos con un do sostenido 1, 2, 3, 4, do sostenido 5 con esa boca cerrada, cantando solamente con la garganta y súper afinado, muy delicado. Acá no hay posibilidad de autotune ni nada porque está en el auto sin la baliza puesta, así que no sé dónde estará estacionado, espero que esté estacionado en regla, pero ya empieza vocalizando tremendamente bien. Y fíjate que utiliza esa voz maravillosa que tiene heredada, aprendida del canto eclesiástico, ¿no? Del canto cristiano. Claramente se nota esa connotación gospel en la forma de cantar, que por ahora está súper mesurado, no tiró ningún súper agudo, más allá de ese do sostenido súper bien clavado. Pero veremos si, como en los otros análisis que hicimos, aparece algún whistle tone, algún tono de silbido que es competencia directa con Dimash. Y otra vez, esos melismas mezclado con comportamiento que es que baja y sube. Yo no lo puedo imitar, no soy cantante, te pido disculpas, pero espero que se haya comprendido el concepto, que es lo que trabajamos en este canal. Sobre todo, fíjate que sobre una misma vocal canta varias notas recorriendo las notas de la escala, valga la redundancia, porque no es que canta lo que quiere, sino que canta siempre ubicado en contexto, y Gabriel Henrique tiene una facilidad abrumadora para poder ubicarse en cada uno de ellos sin ningún tipo de inconvenientes, incluso cuando las canciones modulan, es decir, cuando cambian de atmósfera sonora, y hace que todo sea tremendamente maravilloso. Lo que decíamos antes, esa facilidad que tiene para cambiar el momentum en el que se encuentra, ¿no? Fíjate que pasa de una voz grave o una voz mediosa tipo barítono a un agudo falseteado sin ningún tipo de inconveniente, al cual le suma un melisma sin hacer portamento. En ese caso llega directo a la nota y dibuja una melodía nueva por encima de lo que hace la canción original. Es decir, tiene la capacidad incluso de improvisar creativamente sobre lo que está cantando, respetando el cover, haciéndolo a rajatabla y a la vez agregándole algo particular, su toque personal. Y lo que decíamos antes, fíjate cómo hace esa voz delicada, muy a lo Mariah Carey, muy falseteada, porque claramente está en un registro más alto del que él naturalmente tiene, aunque sabemos que tiene un registro tremendamente amplio que en alguna que otra ocasión casi me hace tener que salirme del teclado, ¿no? Que había llegado como por acá arriba, muy alto, fíjate que es al límite de mi teclado, y sin embargo lo hace como si estuviera hablando en la fila de la verdulería o el supermercado, simplemente como diciendo hola, ¿cómo estás? Y le sale tremendamente bien, además de clavar cada tanto alguna nota grave que utiliza como puntapié para poder saltar al agudo, ¿no? Eso es muy interesante. Por acá todo tranquilo, no hay ninguna cosa rara, es la voz de Gabriel Henrique que conocemos. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis sin corte, como ya lo hemos hecho a pedido de algún suscriptor y miembro, podés convertirte en miembro de este canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para colaborar con la creación de contenido, y que además los videos que hagamos que sean recomendados para vos van a ser específicamente dedicados para tu persona, junto con todo el análisis que hagamos. Continuemos avanzando para ver si encontramos algo nuevo en esta canción con Gabriel Henrique. Fíjate cómo tiene esta cuestión con adelantarse, como apoyarse en el estómago para poder llegar a esos agudos, ir y volver, mucho cerrar los ojos para concentrarse, para compenetrarse consigo mismo y poder alcanzar esas notas sin ningún tipo de inconvenientes. No es un dato menor que esté en su automóvil sentado y no en un estudio, y que haya puesto la música en la radio del auto y simplemente esté cantando encima. Digo, no es cualquier cosa. La acústica de los autos de hecho no es buena. Los parlantes puede ser que sean buenos, pues están creados para eso, pero la acústica del automóvil en sí, salvo por el tapizado, el cuero y demás, que puede absorber el sonido para que no rebote tanto como si fuera un baño, por ejemplo, digo, no es nada sencillo, no es un estudio de grabación, no es adentro de su casa como vimos en otros videos, con lo cual es un punto más para Gabriel Henrique porque es hasta novedoso, si querés.
el melisma que acaba de clavar sobre ese ay tremendamente bien colocado. Y fíjate cómo eran notas cristalinas, transparentes, directas, sin ningún tipo de inconveniente en el medio respecto de la afinación, que lo hace tremendamente bien. Digo, es alguien que tiene muchísima precisión técnica para colocar esas notas y hacer lo que quiera con ellas, porque no es fácil cantar una nota aguda, sostenerla con o sin vibrato y no claudicar en el intento. Digo, hay mucho trabajo profesional detrás, que es algo que hay que comprender, porque los artistas no son solamente buena imagen, sino que hay muchísimo trabajo detrás para que logren captar nuestra atención, logren interpretar lo que hacen y a la vez interpelarnos con público. Ok, sumado al melisma, no solamente pasó eso, sino que hemos modulado. Recuerden que había comenzado con el Do sostenido 5, con esa voz casi silbateada con su garganta, y ahora pega este grito, ya no falseteado, sino en este Do 5, sin antes dejarnos boquiabiertos con ese melisma tan gratificante que hizo, que incluso acompañó con el gesto de su mano, ¿no? Como si fuera un vibrato melismático tremendamente bien colocado y muy poderoso. O sea, cuidado cuando te pongan los auriculares, que siempre te recomiendo utilizar para escuchar música, para poder apreciar todo lo que está ocurriendo en simultáneo. Llegó hasta este Fa con esa voz de silbido, Fa 6, que lo hizo tremendamente bien colocado. Recordemos que antes había llegado en otro análisis que hicimos, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, hasta este La sostenido 6, es decir, muy alto. Nos estamos acercando al final de la canción y vamos a ver cómo continúa esto, porque ya es una pasada. Hizo melismáticamente con voz de silbido todo esto, que es Dios. Te podés romper la garganta si lo haces mal, y él lo hace en casi todas las canciones, así que lo tiene muy bien trabajado. Re 7. ¿Entendés lo que es eso? Mirá, este es el Re 6. El Re 7 lo tengo fuera del teclado, pero si toco un botón, lo puedo traer acá. Llega hasta esta nota. Escuchemos eso simplemente de vuelta. Y hace toda una escala descendente sobre ese Re 7, que es ominoso, es hasta preocupante, es muy alto. Guarda con los oídos, por favor. Acá nos interesa proteger la salud de todos los oyentes también, así que si van a escuchar esta música con auriculares, háganlo en un volumen bajo o regulen esta sección por lo menos, porque es muy penetrante. Independientemente de que no sea muy fuerte en cuanto al volumen, esa tesitura tan aguda hace que sea muy penetrante y a veces puede ser perjudicial, pero parece que Gabriel Enrique hace que todo sea tremendamente maravilloso. Es una locura esto. Y bueno, había que terminar la canción con tono de silbido todo el tiempo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Gabriel Enrique. Cualquier otra recomendación, por favor, déjala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te veo en estos otros videos sobre Gabriel Enrique, que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.